Buenas tardes, la paz de Dios les saludo, amados hermanos. Estoy aquí para compartirles un testimonio que es pequeño porque en mi persona reconozco que no soy nada y estoy aquí para darle la gloria y el honor a Dios, y en obediencia a Él es que estoy compartiendo esto que les voy a compartir. Mi nombre es María Melgoza. Tengo 28 años viviendo en los Estados Unidos, en California, y desde hace alrededor de 25 años que escuché hablar de Luisa la Santa en un programa de televisión en María Visión, y escuché que a ella Dios le había revelado unos escritos que estaban en 36 volúmenes. Y cuando yo escuché eso, entró muy fuerte en mi corazón, y desde entonces sentí el anhelo de tener ese conocimiento. Por todos estos años estuve buscando este conocimiento y por alguna razón Dios no permitió que lo encontrara antes. Hace 2 años que soy tan feliz por haber encontrado por fin este conocimiento. Busqué en diferentes espiritualidades, he servido en la iglesia también desde que llegué a este país, en todos los ministerios habidos y por haber dentro de la iglesia, como catequista, ministro de la Eucaristía, trabajando con los jóvenes por muchos años, lectora, o sea, proclamadora de la palabra, preparación dando los retiros en preparación para los niños que van a hacer su primera comunión, tomando las clases diocesanas. Tomé mi certificación, en aquel entonces era agente de pastoral, después el M5, y pues todo lo que pude de tomar de conocimiento lo tomé, pero yo en mi corazón sabía que había algo más allá que Dios tenía preparado para mí. Cuando por fin pude encontrar este conocimiento, yo recuerdo hace como alrededor de unos 6 años que yo le clamaba a Dios que quería su voluntad, y en realidad pues no sabía lo que le estaba pidiendo. Al encontrar por fin los escritos, al conocer la historia de Luisa, pues mi corazón se llenó de alegría, y tengo 2 años tomando este conocimiento. Desde siempre, desde que yo recuerdo que tengo uso de razón, he tenido una relación con Dios, y Él me enseñó a escucharlo. Y cuando Él me enseñó, yo creía que a todas las personas nos hablaba de la misma manera. Y siempre que Él me mandaba a comunicar algo que Él quería, pues yo lo decía abiertamente, sin ningún temor, porque creía que a todas las personas Dios nos hablaba de la misma manera. Y pues me di cuenta que no es así, y no es porque Dios no nos hable, sino Él nos habla a todos todo el tiempo, pero no todos lo escuchamos, no todos estamos en esta disposición, o nuestros oídos no han aprendido a escucharlo. He sufrido mucha persecución por decir lo que Dios me ha pedido que diga, mucha persecución he sufrido, muchos golpes, muchas calumnias, muchas cosas, pero eso no me ha importado. Ahora me ha dado una experiencia muy fuerte. Para el 23 de diciembre tuve una experiencia que Él me dijo 3 veces que debía compartirla con ustedes, y en obediencia a Él es que ahora lo estoy haciendo. El 23 de diciembre, yo estando en oración regularmente, me levanta Él por las madrugadas a orar, y estaba yo orando, y a veces entro en un estado que no estoy dormida, pero tampoco estoy despierta. Y en esta 23 de diciembre del año pasado, del 2017, entré en ese estado,
y vi a Dios Padre, y Él me dijo, debes decirlo. A continuación, empecé a vivir una experiencia con Dios. Me vi manejando en una carretera grande y de pronto empezó a caer una oscuridad que cada vez se volvía más espesa hasta que llegó el punto que yo ya no podía mirar nada. Tuve que parar mi carro y me bajé del carro porque yo ya no veía nada, ni siquiera podía ver mi propio cuerpo. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué hago? No puedo ver. Y Él me dijo, ven, y me elevó, me llevó a las alturas, y entre más alto me llevaba, esa oscuridad seguía. Luego le pregunté, le dije, Señor, es que no puedo ver nada. Y Él solamente me decía, mira. Entonces me mostró la tierra, y vi que la tierra estaba envuelta en un manto de oscuridad terrible donde no se podía ver nada. Luego me dijo otra vez, ven, y me llevó hacia la tierra otra vez. Me dejó en un lugar que era como a la orilla del mar, porque llegaban las olas allí, y caminé un pedazo, una parte hacia una montaña, y esa montaña era de roca. Y me dijo el Señor, sube, ve arriba. Y cuando llegué arriba subí con muchos trabajos, pero Él estaba conmigo y Él me sostenía y me ayudaba a subir. Cuando subí a lo alto de la montaña, me di cuenta que arriba había un lugar que era como una especie, había mesas, sillas y había personas sentadas y había como un techo que cubría ese lugar. Entonces las personas que había ahí platicaban, hablaban mucho. Entonces volteé hacia mi mano izquierda y miré ahí un hombre que parecía ser un médico como en el tiempo cuando Luisa vivía. Y yo veía que él estaba estudiando el estado de petrificación de un pequeño animal, que es lo que parecía ser como un dinosaurio. Entonces en eso que estaba mirando, el Señor me llevó al momento cuando Luisa murió. Y empecé a escuchar una voz que decía, murió Luisa, murió Luisa, murió Luisa. Y ese anuncio se escuchaba por toda la tierra. Y vi unos hombres altos que tenían lo que le llaman un shofar, y que viene siendo lo que es el cuerno con el que el pueblo de Israel alababa a Dios, y a través de tocar ese cuerno anunciaban diferentes cosas. Yo no conozco mucho de eso, la verdad, pero yo veía que esos hombres tocaban ese shofar con tanta gloria, anunciando la muerte de Luisa. Y miré la procesión que se mira en las fotos, miré cómo llevaban a Luisa, vi muchas monjas, sacerdotes, muchos laicos que la llevaban en procesión, y la vi en esa caja especial que le hicieron a ella, con un cristal a través del cual se le podía ver. Entonces el Señor me volvió a decir en mi corazón, debes decirlo. Y regresé al momento en el que estaba ahí, viendo que había personas ahí sentadas hablando. En ese momento llegó una de mis hermanas, que para desgracia de ellas y dolor de mi corazón, salieron de la fe católica y se fueron a la religión cristiana, mis hermanas. Llegó una de ellas y se sentó en una mesa con otras personas que entendí que eran de la misma religión. Entonces yo tomé uno de los volúmenes y les empecé a hablar a todos de Luisa, a hablarles de los escritos. Y uno de esas personas, un joven, se levantó y se empezó a burlar de mí, y a burlarse de Luisa, y a burlarse de los escritos. Entonces cuando él se estaba burlando, empezó a caer una lluvia fuerte, y era una lluvia de sangre.
Entonces, al caer esa lluvia sobre las personas, especialmente sobre este joven, que para ese momento no tenía camisa, y yo podía ver cómo de dentro de su cuerpo hacia afuera aparecían como grietas en su carne, en su piel, como si saliera suciedad de él. Entonces él se asustó mucho, paró de burlarse, de reírse, y se asustó de ver lo que le estaba pasando, y cambió su actitud y empezó a clamar a Dios. Entonces, una vez más, el Señor me dijo: debes decirlo. Y ahí terminó esa experiencia, volví en mí. Y cuando volví en mí, yo no podía creer que el Señor me estaba pidiendo que yo comunicara esto, porque por tantos años he sufrido tanta persecución, pues ya no quería hacerlo, la verdad. Entonces, pues me levanté, me fui a misa, me fui a orar al Santísimo. Trato de ir casi diario a misa, y cada vez que voy a misa me voy una hora antes para estar en el Santísimo. Entonces me fui al Santísimo y le decía: Señor, Señor, ¿a quién le voy a decir? Tú quieres que yo diga esto, pero ¿a quién le voy a decir? No me van a creer, no entiendo qué es lo que me diste. Entonces él allí me dio el discernimiento, y él me dijo en mi corazón que esa oscuridad que él me mostraba es la oscuridad de pecado en la que ahorita vive la humanidad. Estamos envueltos en oscuridad de pecado, de tanto demonio que hemos soltado por el aborto, por la ideología de género, la violencia, las drogas, tanto pecado que, ¿para qué nombrarlo? Lo que ustedes bien saben. Y me dijo que lo que me mostraba era esa oscuridad, y que cuando me puso a subir esa montaña, es todo mi caminar que ha sido tan difícil, porque he sido muy perseguida al hablar de lo que él me manda hablar. Y el llegar arriba y mostrarme todas esas personas y ver que llegaba mi hermana, es para que yo mirara que eran personas de diferentes religiones que estaban allí. El hombre que veía que parecía un doctor es lo que el hombre ha tratado de hacer siempre, querer imitar lo que Dios hace, porque ese hombre quería darle aliento de vida a ese animal que estaba petrificado. Y como nosotros sabemos en Divina Voluntad, Luisa entraba en ese estado de petrificación, y era cuando el Señor la llevaba y le mostraba tantas cosas, le enseñaba tantas cosas. Entonces es el enseñarme que el hombre jamás va a poder lo que Dios puede hacer. El que ese joven se burlara de mí, y cuando empieza esa lluvia de sangre, el Señor me dijo: este es un regalo que Luisa ha alcanzado para la humanidad, y va a empezar el 25 de diciembre a las 9 de la mañana, va a empezar esta lluvia de mi sangre, y quiero que lo digas a las personas que están en Divina Voluntad, porque ellas van a saber qué hacer. Porque entiendo yo que en la manera como oramos en Divina Voluntad, abarcamos todo, generaciones pasadas, presentes y futuras. Y lo que Luisa nos está regalando es el poder hacer uso de la sangre de Cristo que se está derramando desde este último 25 de diciembre, para que nosotros ayudemos a las almas a que salga de dentro de ellos esa suciedad del pecado, para que quieran buscar a Dios, y de esa manera nosotros podamos ayudarles a alcanzar la salvación de sus almas. Cuando pues yo obedecí, yo traté de decirle a las más personas que pude, yo le dije al Señor: pues ¿por qué no le dices a alguien que es más conocido? A mí nadie me conoce, yo soy una desconocida, pero el Señor, Él sabe por qué quiere hacer las cosas de esta manera.
no me quedó más que obedecer y yo traté de comunicarme con las personas que más pude, de dejarles saber para que aún celebrando la Navidad pudiera toda la humanidad recibir este regalo de ser purificados por medio de la sangre de Cristo. Y yo creí que nada más era para ese día. Hace unos días el Señor me llamó la atención porque yo ya no había hecho nada. Y me dijo, ya no has hecho nada, y eso dolió mucho mi corazón. Porque Él me dijo, ese día empezó, pero no va a parar mientras ustedes hagan uso de mi sangre. Este es el mensaje que yo les transmito, hermanos, y que yo sé que ustedes al escucharlo lo pueden sentir en su corazón, que esto viene de Dios. Y te pido que lo transmitas, que lo hagas, que lo difundas, que ayudemos a la humanidad que se está perdiendo por causa de tanto pecado. Ayudemos a nuestros hermanos. Jesús ha venido a mí y lo he visto llorando. Y créanlo, hermanos, que eso me tiene incluso enferma de mi estómago. Ver llorar a un Dios tan grande por la humanidad es terrible, es terrible. El que es Dios y que no debiendo necesitar al hombre, ha querido venir y hacer de nosotros su reino. Él quiere que vivamos, que lo dejamos vivir en Él, que nosotros no seamos nada y que le demos esa vida a Él. Yo te invito y te pido que lo hagas, que transmitas este mensaje que no es mío, no es mío, es de Él, porque yo nada tengo que ver aquí. Tengo mi confesor. Yo, para poder dar a conocer esto, ahora que el Señor me pidió que lo hiciera de esta manera, fui a hablar con mi sacerdote. Él me dio el permiso de compartir esto. Me dijo que era evidente que esto venía de Dios, que Él me lo creía y que tengo completamente su apoyo. Para cualquier cosa, si ustedes quieren hablar con Él, déjenme un mensaje y yo con mucho gusto les doy su información. Y también la mía, si ustedes gustan hablar conmigo. Pero yo no soy nada. Él es todo. Y nuestra Madre Luisa sigue trabajando, sigue expandiendo el reino de la divina voluntad para todos nosotros, porque lo que ella alcanzó es para todos. Que la paz de Dios, hermanos, se quede en sus corazones. Ruego a nuestro Señor porque la luz de su divina voluntad siga penetrando en todo su ser y que estemos al servicio de Él. Para su gloria sea todo esto, y no miren el instrumento, miren al único Dios verdadero. Que Dios les bendiga y se queden en la paz de Dios.